Hablábamos hace un ratito sobre la legislatura bonaerense, ¿sí? Pasaba Marcelo D'Aleto aquí, hemos estado debatiendo respecto de distintos temas. Queremos también tener la opinión de Unidad Ciudadana, de un representante de Unidad Ciudadana como es Juan Devante. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, primero hablar... Te chicanearon un poco, pero no sé si escuchaste el anterior, ¿no? Que eran compañeros de militancia y demás, pero... Me crucé a Marcelo D'Aleto, sí, no sería raro que me haya chicaneado Marcelo D'Aleto, así que... Dijo que militaron juntos, pero que vos después equivocaste camino. Pero bueno, yo no nos vamos a meter en eso. Es lo que él piensa y es respetable, digamos, según su mirada. Yo creo que si ve lo que pasa todos los días, debería empezar a darse cuenta de que en realidad el que está equivocado es él, pero en definitiva, D'Aleto es una persona muy respetuosa y con quien hemos trabajado y se ha podido de alguna manera siempre llegar a consenso y a poder hablar por lo menos con respeto. Y eso en el marco en el que nos toca vivir hoy, que verdaderamente es muy difícil encontrar puntos de consenso, es positivo. Así que bueno, espero que le haya ido muy bien y que haya expresado lo que piensa. Muy bien. Hablamos sobre el discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal. Sí. Bueno, tiene una mirada muy positiva sobre ese discurso. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? La verdad que tengo la sensación de que María Eugenia Vidal casi como que imitó a Macri, digamos. Yo no sé si uno a veces siente que no vivimos en la misma provincia en este caso, ¿no? Y cuando lo escucha al presidente más temprano claramente cree que no vivimos en el mismo país. Un discurso absolutamente sesgado que claramente no marcó desde ningún punto de vista, digamos, las cosas que realmente están pasando, sino lo que por ahí ella quería comunicar y momentos donde me parece que verdaderamente inclusive dejó entrever la molestia en sus palabras de la no posibilidad de resolver muchas cosas que se empiezan a notar después de 2 años, su tercera asamblea legislativa, digamos, donde tiene que venir y expresar qué es lo que se va a hacer. Uno empieza a notar ya que no hay respuesta a muchas cosas que se le reclaman en la calle esencialmente y que después es muy difícil explicarlas, digamos, ¿no? Entonces me parece que a las claras se notó molestia, malestar y en muchos casos esa necesidad pareciera de querer terminar rápido, como si verdaderamente fuera una situación, digamos, de dificultad, tener que atravesar ese mensaje. A nosotros nos preocupa en tanto y en cuanto lo que le pasa a la población de nuestra provincia. La verdad que siempre uno trata de escuchar con mucho respeto y tenemos claro que le toca ser la gobernadora. Lo que sí nos gustaría es que en definitiva hubiera un correlato más importante entre lo que se dice y lo que verdaderamente se hace. Bueno, el tema docente es uno de los temas sin duda que atravesó también el discurso de la gobernadora. Sí, claro. Hubo un paro de 48 horas, no arrancaron en tiempo y forma las clases. ¿Cuál es la visión que tenés de lo que oferta el gobierno y del nivel de inflación también, ¿no? Preocupante, porque aparte cuando uno escucha a la gobernadora, empezamos a encontrar ese discurso que busca justificar la imposibilidad de dar los verdaderos resultados que en este caso los docentes necesitan, que la comunidad educativa necesita, no solamente los docentes, sino todos los que trabajan en las escuelas, digamos, que no son solo los docentes, sino que son los auxiliares y muchos otros sectores más, digamos, ¿no? Y principalmente los estudiantes, los alumnos, los chicos más chicos, los jóvenes que están en el secundario y que verdaderamente no empiezan las clases. Y lo que más nos preocupa es que empieza a aparecer un mensaje peligroso, donde se empieza a responsabilizar. El año pasado los docentes eran excelentes personas que se dedicaban a dar clase en las aulas y los gremialistas eran unos monstruos que venían a impedir que esa situación funcionara. Este año, una de las cosas que me llamó la atención, esta es una mirada particular, digamos, fue que en su mensaje la gobernadora pareció enfrentarse con los propios docentes ya,
no solamente con el sector gremial de representación. No habló de los gremios. Que es un sector que accede a la posibilidad de ser representativo a través de los votos. Hay que ser respetuoso de eso, porque si tenemos que respetar a la gobernadora porque fue votada por los bonaerenses, tenemos que respetar a los representantes gremiales que fueron votados por los docentes. Y en el caso de Suteba, por ejemplo, por nombrarlo, y Roberto Baradel, por una amplia mayoría, digamos, en las elecciones. Y uno empieza a ver que la justificación empieza a pasar por, inclusive, yo diría, denostar hasta los estudiantes. Porque es grave. Uno empieza a notar esto de llegar a usar que los estudiantes o no saben multiplicar, o no saben dividir, o que los docentes verdaderamente no trabajan y no cumplen con el trabajo y piden licencia. Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿En qué provincia vive la gobernadora? ¿En qué provincia nos toca vivir a muchos otros? Si cotidianamente, inclusive antes de ser gobernadora, conocía la realidad también, que siempre ha sido difícil para los docentes, uno no lo esconde a eso, pero si charla con los docentes, o si pareciera ser que hace mucho tiempo dejó de charlar, si sabe lo que les pasa todos los días, si sabe las vicisitudes, las dificultades que tienen para poder llegar a la escuela y a poder dar clases, y si cree que el camino es estigmatizar a los docentes para justificar que no puede darle respuestas respecto de lo que se les plantean. Y yo no digo que se pueda llegar al sueldo ideal, porque nadie llegó al sueldo ideal, y en la etapa en la que nos tocó gobernar a nosotros tampoco, pero claramente no se buscaban excusas y se, de alguna manera, ponía en juego la integridad moral de sectores gremiales de representación o de los propios docentes. Y además, algo sí que escuché al pasar cuando estaba llegando, la contradicción, porque uno dice, ¿cómo es esto? El año pasado la cláusula gatillo era la herramienta que destrababa la situación y ahora la cláusula gatillo no hay que ponerla. Cuando uno mira la discusión presupuestaria y dice, a nivel nacional, hablemoslo a nivel nacional, se discutió un presupuesto con un 10% de inflación y automáticamente, después de aprobado, pocos días después de aprobado, se puso a las claras, el gobierno puso a las claras que la inflación iba a ser del 15%. Y a los pocos días o al mes, los propios economistas del gobierno deslizan que la inflación va a ser del 20%. Y cuando vos estás en tu casa, me lo pueden decir ustedes, digamos, no tengo que ser yo, no tenemos que ser ni legisladores ni grandes profesionales. Y te llega un aumento de más del 20, 30, 40, 50 o 100% en la luz, en el gas, en el agua, en los servicios, si tenés una prepaga, en la prepaga, si mandás a tu hijo a un colegio que no es del Estado, en la cuota, y si tenés que ir a comprar al supermercado, impresionante lo que ves, digamos, que claramente marca esto, que la inflación crece mucho más que la pauta. ¿Por qué un docente tendría que bancarse que la pauta de la paritaria sea del 15% y no pueda haber una discusión respecto de eso? Cuando aparte estamos discutiendo que ni siquiera en el año 2017 el sueldo básico de un docente alcanzó la canasta básica de un bonaerense, digamos, o de un argentino, mejor dicho, por ponerlo de esa manera. 14.000 y pico de pesos, 14.800 casi el sueldo de un docente y casi 16.000 pesos la canasta básica. Y cuando uno escucha en la radio al ministro de Economía, visualiza o ve, escucha, quiero decir, mejor dicho, que tira como al pasar que el sueldo promedio es de 24 o 25.000 pesos. Eso es desinformar. Y eso es desinformar a la sociedad, digamos. Porque se está poniendo el trabajo de un docente que tiene doble jornada, que tiene más de 8 horas de clase, que va de un colegio a otro, que sale corriendo, que después tiene que corregir, que tiene que planificar en su casa. No es mi tarea venir a este programa a defender a los docentes. Me parece que es una cuestión de la sociedad, toda en su conjunto, que tenemos que ver esta situación, que claramente se habla de la excelencia de la provincia de Buenos Aires y se explica un programa de robótica en la Asamblea Legislativa que en el número final, cuando impacte directamente, no va a impactar en más del 6% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hay más de...
hay más de miles de establecimientos y estamos hablando de que va a impactar, creo que, si mal no recuerdo, 980 escuelas, digamos. Sí, pero además después se cierran escuelas para unificar. Pero además, cuando vas a las escuelas, yo tuve que estar en una escuela secundaria de 3 de febrero, donde yo vivo, donde yo también milito orgánicamente en términos políticos, digamos, desde donde uno construye la representación hace muchos años ya, de base, digamos, de estar en el territorio, de arrancar, digamos, con acciones más militantes y después de haber desarrollado en el campo profesional y también poder acceder a otras responsabilidades, tanto en el Ejecutivo Municipal como el orgullo y la posibilidad de haber sido concejal. La presidenta del Centro de Estudiantes de una escuela nos contaba casi de manera graciosa, porque por suerte los pibes más jóvenes se lo toman de una manera graciosa, pero no por eso menos preocupante, que les hablaban de que los iban a capacitar en esta política de capacitación en manejo de drones, en una escuela que ese Centro de Estudiantes nos viene a ver a nosotros como legisladores y nos pide si podemos comprarle ventiladores. Y cuando hablamos con los directores de las escuelas de los barrios más postergados, nos piden pintura sintética para poder pintar la mitad de la pared de las escuelas. No sé si vieron que se pinta la mitad porque la pintura sintética resiste más y bueno, la parte de abajo es la que más se ensucia. Y entonces nos convocan a nosotros para ver si podemos hacer una jornada solidaria. Y los jardines que se iban a construir y los chicos que están los más de 80.000 chicos bonaerenses que están en lista de espera, que empezamos a replicar lo mismo. Y el cierre. ¿Y por qué la gobernadora no habló y no puso una palabra? Porque si supuestamente es la abanderada del diálogo y ella cree que tiene la autoridad supuestamente de frenarse a hablar con los guardavidas en Mar del Plata y darles una supuesta clase de lo que tienen que hacer, ¿por qué no habló en la Asamblea Legislativa del cierre de las escuelas del Delta? O del cierre de las escuelas rurales o de las secciones. Entonces, la verdad que hay una contradicción muy grande entre lo que pasa de verdad y lo que se dice. Y hay un bloqueo muy importante para que nosotros podamos expresar estas cuestiones. Por eso también uno agradece la posibilidad de estar y de poder hablar y de poder marcar algunas cuestiones, ¿no? que son importantes para nosotros. Me gustaría hablar de cómo crees que va a funcionar la legislatura. Mucho se ha hablado de la necesidad o no de la unión del peronismo de cara al año que viene. Si crees que esto es posible, digo, la unidad del peronismo, teniendo en cuenta que ha habido algunas reuniones donde hubo representantes a nivel nacional del Frente Renovador, algunos de Unidad Ciudadana, algunos de lo que fue el randacismo, por lo menos en las últimas elecciones. ¿Cómo crees que se puede afrontar de cara al año que viene, teniendo en cuenta que habrá elecciones, todas estas cuestiones y si se puede unificar o no el peronismo? Mira, lamento tener que transmitirle a la audiencia que el año pasado debe haber sido el año récord con menos cantidad de sesiones ordinarias de la historia de la legislatura. Quizás mañana me contradigan, digamos, con los números, pero casi como una metáfora lo digo. No podría especificártelo porque uno no anda con los números justos, pero no me acuerdo si tuvimos 3 o 4 sesiones ordinarias en todo el año. Sí, de lo hemos hablado. Lo que está clarísimo es que cuando la gobernadora necesitó sacar un paquete de leyes express, hubo 3 sesiones extraordinarias en menos de 20 días. Sobre el fin de año. Entonces, a eso me refiero. Cuando se dice una cosa, pero cuando efectivamente se hace otra cosa. Y lo difícil que es comunicar lo que pasa en la realidad. Nosotros queremos sesionar permanentemente, nos interesaría que la labor legislativa crezca y nos parece que es importante y creemos que los temas que se traen para ser tratados express, como la discusión del consenso fiscal, como la discusión que habilitaba que después los municipios y la adhesión a ese consenso fiscal que después permite este avasallamiento hacia los municipios de la provincia de Buenos Aires con la adhesión supuestamente voluntaria que tienen que hacer los consejos deliberantes al pacto de responsabilidad fiscal municipal, que si no, como bien se dice por abajo, pasan a ser una isla porque conocemos perfectamente que muchos intendentes que han querido avanzar en políticas importantes, como por ejemplo la reestructuración de la luminaria LED de sus municipios. No le pasan los fondos. Directamente la pregunta sería, ¿firmaste, ya adheriste al Pacto de Responsabilidad Fiscal? Empezá por ese lugar.
municipios que por ahí inclusive son superavitarios y que aparte han trabajado arduamente y que en muchos casos podrían haber ejecutado el dinero de otra manera y para trabajar seriamente, digamos, por ahí están postergados cuidando las finanzas propias, cosas que son importantes para su comunidad, como esas, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que uno tiene siempre la expectativa de que la legislatura va a funcionar y mucho. A mí me tocó circunstancialmente ser legislador provincial y llegué con toda la responsabilidad de sentir que venía a representar a toda la provincia de Buenos Aires o a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. No solamente a los que confiaron en nosotros con el voto en aquel momento al Frente para la Victoria o en el 2017 lo renovaron con el voto en Unidad Ciudadana, sino a todos, porque cuando te convertís en legislador, te convertís en legislador de todos los bonaerenses y tenés que equilibrar esas tensiones, la de las necesidades, las expectativas, los problemas, las ideas y los sueños de todos, los que vienen con una idea que quieren de crecimiento, con la creación de un colegio, o de un colegio profesional, quiero decir, o con la instrumentación de una incumbencia profesional para una carrera universitaria, o los que vienen con un problema como los que vimos todo el verano con el cierre de Ferrobaires, con el cierre de Fanazul en Azul, digamos, más allá de que es una cuestión nacional que no tiene ningún tipo de respuesta. Y la verdad que nosotros creemos ciertamente en el diálogo y siempre ponderamos el diálogo, pero lo cierto es que el diálogo con ideas y con premisas, y lo que pasa es que cuando vos querés plantear una cosa distinta en esta etapa de la legislatura y en este gobierno provincial, nacional, y en el caso que me toca atravesar a mí a nivel local, en 3 de febrero también, se acaban rápido los canales de diálogo. Y en ese sentido, ¿crees que es posible la unidad o la unificación del peronismo, por lo menos de algunos sectores del peronismo? Mira, nosotros trabajamos siempre para que el peronismo esté unido. No solamente el peronismo, sino todo el campo nacional y popular. Todos los sectores que verdaderamente piensan que la provincia de Buenos Aires tiene que ser una provincia para todos los habitantes y no para los sectores que en definitiva se ven más beneficiados con políticas de concentración clara como las que estamos viviendo. Lo cierto es que tenemos un posicionamiento que nosotros estamos convencidos de que en el mediano y en el largo plazo nos va a parar con la coherencia de saber que durante estos 2 años y lo que arranca de este tercer año de gestión, la provincia de Buenos Aires se endeudó de una manera fabulosa. Bueno, pero respecto al presupuesto también te escuchaba recién que la provincia está menos endeudada que hace 2 años. Yo digo, eso es una barbaridad absoluta y total. Yo no sé quién lo puede sostener. Por ahí que quieran justificar que se endeuda la provincia para hacer obra. Bueno, que lo digan si quieren. Yo la verdad que las obras, ahora se habló de un plan maestro de 1.300 obras y en la Asamblea Legislativa se habló de un parque eólico en Necochea, no sé. Yo les dejo como tarea para el hogar que vayan a ver cómo está funcionando ese supuesto parque eólico que creo que se manifestó que está terminado, o una cosa así, o las aulas, o los jardines que se iban a hacer, o las aulas que se iban a hacer, digamos. Uno escucha livianamente decir que es récord en la fabricación de cemento, para asfalto. Yo lo felicito, pero lo que sí les digo, y lo digo con respeto a esto, pero no por eso con poca autoridad, los habitantes de la provincia de Buenos Aires no comen asfalto. Los que gobiernan, los que tienen en este momento la responsabilidad, y ya la tienen hace 2 años, y tomaron la decisión de endeudar a la provincia en más de 200.000 millones de pesos en 2 años, tienen la responsabilidad de saber que los habitantes de la provincia de Buenos Aires tienen que todos los días tener la capacidad de autosustentarse y tener la capacidad de tener una vida digna, digamos. Y la verdad que eso no es lo que se ve. Cuando hablan de los cupos de los comedores, y ahora, no porque los cupos, y sí, los cupos crecen en los comedores, porque la verdad es que las familias, a nosotros nos enorgullecía pensar que los cupos decrecían, saber que se empezaba con 8.000 cupos en un distrito y que se terminó una gestión con 5.000. Eso tenía que ver con que esos pibes habían vuelto a comer en la casa. Ese es el gran desafío que tiene la provincia, que tiene el país. No que las personas coman en la escuela. Buenísimo si puede haber una política en ese sentido, pero lo importante es que esos chicos, que esos jóvenes que reciben merienda puedan comer en la casa y se puedan educar en las escuelas.
Pero bueno, es una discusión muy profunda y es una discusión que aparte nos atañe en cuestiones ideológicas, digamos, ¿no? Donde la Constitución de la provincia celebra claramente que la responsabilidad de administrar las cuestiones vinculadas con los fondos para la educación recae sobre los consejos escolares y acá pasando por encima de cualquier modalidad y buscando la supuesta complicidad de los intendentes, digamos, los fondos que nosotros proponemos con un proyecto de ley que sean ley, porque si es tan importante el SAE, el Servicio Alimentario Escolar y todo, nosotros proponemos en la legislatura que sea ley y no que sea un programa del Ministerio de Desarrollo Social y sostener por sobre todas las cosas que hay una división de poderes y que los consejos escolares existen, que funcionan, que los consejeros escolares también son elegidos democráticamente y que tienen responsabilidades y que cumplen muchas y muy bien sus tareas en los territorios. Pero bueno, la discusión más profunda es la que avanza sobre la autonomía de la territorialidad, sobre la autonomía de los municipios, sobre la autonomía que tienen, digamos, las representaciones legislativas en los municipios también y que para nosotros efectivamente tiene que ser cada vez más importante por lo que implica esta provincia de Buenos Aires y su cantidad de habitantes y lo que significan los municipios hoy, los municipios como Estado municipal, quiero decir, y otra mirada que es que claramente prácticamente los municipios se terminan convirtiendo en la ventanilla de cobro de una provincia que concentra cada vez más poder. Diputado, muchas gracias. Ya estamos, ¿no? ¿Cerramos con esto? Sí, estamos en el tiempo, muy bien. Muchas gracias. Igual una reflexión breve, pero sobre el tema del presupuesto, porque sabemos que te has opuesto un poco sobre lo que estaba proponiendo por lo menos el gobierno de Vidal. Y sí, mira, sinceramente, a mí me hubiera gustado que Vidal dé una discusión con el coraje que la discusión requería y que hubiera discutido con el resto de los gobernadores el fondo del conurbano. La verdad que nosotros esperábamos, veíamos que se estaba avanzando en una cuestión que estaba postergada, más allá de que está clarísimo que esos miles de millones que ellos dicen bajaban en otra etapa directamente del Estado Nacional en obras concretas para los municipios. Cualquier intendente que no sea el distraído te diría que entre el 2003 y el 2015 toda esa plata que supuestamente ahora viene a través del fondo del conurbano con la provincia bajaba y con creces y con muchas más obras desde el Estado Nacional también y obviamente en coordinación con la provincia de Buenos Aires, más allá del fondo no o del fondo sí, fondo que yo rebauticé en la sesión donde se trató fondo de los jubilados, porque la verdad que es lo más fácil, sacarle 100.000 millones de pesos a los jubilados bonaerenses, a las madres de la asignación universal, a los veteranos de guerra, a los jóvenes de Progresar y volcarlos supuestamente para una reasignación en un nuevo pacto fiscal con, en este caso, con los gobernadores. La provincia de Buenos Aires se vio impactada en 34.000 millones de pesos en ese sentido. 34.000 millones de pesos pierden los jubilados y todos estos sectores que pareciera ser que al gobierno de Mauricio Macri le importan bastante menos de lo que uno querría que le importen, digamos, ¿no? A las claras ustedes lo han visto y lo que pasó en el Congreso y lo que pasó a la noche con un cacerolazo que no mostró absolutamente nadie, miles de vecinos protestando. Pero para no hacerla larga, lo que yo digo es, ¿analizaron realmente el impacto del supuesto poder concentrado que se le otorga a la gobernadora? Porque la gobernadora tiene fondos de los cuales coparticipa muy pocos para los municipios. Yo les pongo un ejemplo de cómo llega eso a un distrito como 3 de Febrero. La coparticipación, el crecimiento de la coparticipación en 3 de febrero seguramente rondará por este fondo del conurbano en unos 50 millones de pesos más para la gestión directa del intendente Valenzuela y del Ejecutivo Municipal. Pero ¿saben cuánta plata pierden en su totalidad estimativamente de poder adquisitivo los ciudadanos de 3 de febrero de mercado interno? Porque la verdad que yo no veo que los jubilados viajen a Miami a comprar ropa. Lo digo con total sinceridad, los veo gastar en el supermercado local, los veo gastar en la casa de ropa local, los veo comprar un regalo en la juguetería, los veo tomar el colectivo con la SUBE, los veo ir al almacén, los veo comprarle la ropa a sus nietos para que vayan al colegio, más de casi 80 millones de pesos. Entonces, la curva entre uno y otro es que en realidad, en lo que hace a la vida de mi propio distrito, se pierden más de 30 millones de pesos de verdadero poder adquisitivo. La verdad que la discusión era otra, era mucho más profunda y no podía ser una cosa en desmedro de la otra. Se hubiera discutido como corresponde y la verdad que seguramente el mensaje y el criterio hubiera sido otro. A eso nos oponemos.
Eso fue lo que planteamos claramente y eso es lo que nosotros sentimos que la comunidad nos expresa fuertemente en la calle. Cuando estamos en los centros de jubilados, cuando estamos en las sociedades de fomento, cuando recorremos las cuadras del conurbano, inclusive en el interior. Porque aparte, ahora los que supuestamente apoyaban empiezan a ver con la revaluación fiscal, con el aumento en todas las cuestiones, el campo. Sector que supuestamente seguro va a venir acá con alguna representación al programa. Bueno, fíjense si verdaderamente están contentos con cómo les está yendo, con las políticas y con la presión fiscal que hoy tienen. Muchas gracias. No, por favor, ustedes. Muy bien, nos vamos a ir un corte. En el próximo bloque tenemos aquí el Momento Espuma.